Bueno, me parece que ya estamos en vivo en el sexto programa de El Otro Lado, confirmado por el Facebook acá, que estamos en vivo. Sexto programa de El Otro Lado con un invitado muy especial que lo vamos a presentar en un minuto. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Hola Ale, ¿cómo estás? Contenta, yo estoy contenta. Te veo, te veo. Hace juego, ¿eh? Los anteojos con el... ¿Qué tenés, un poncho? ¿Qué te pusiste? Esto es una mantita Qué lindo, salteña. muy lindo. Hace juego también con los cuadros, mirá. Estás con todos los colores encima. Bueno, así, sí, los cuadros que son de o sea, supuestamente están navegando por algún lugar de la India. Muy bien. Bueno, hoy tenemos novedades, de alguna manera. ¿Las comentas Ujú. vos, Dani? Bueno, acá en El Otro Lado de Historias, relatos de casos reales de mediación, este programa que hacemos con tanto cariño y con tanto gusto con Alejandro Grisowski, mi compañero acá, mi coequiper. Bueno, sí, estamos muy contentos porque en este sexto programa, además de nuestro invitado especial, que es un gran amigo, vamos a anunciar nuestro primer auspiciante, que es CIEDEPAS, el Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social, el capítulo argentino, porque CIEDEPAS es una ONG que nació en México y su capítulo argentino tiene como presidente a otro gran amigo que es Alejandro Nató. Y bueno, CIEDEPAS también es una ONG que es embajadora de paz, de 1000 milenios de paz. Y bueno, auspicia este programa de aquí hasta A el la fin de eternidad. los tiempos. Qué honor, ¿eh? Así que muy contentos y muy agradecidos con CIEDEPAS y con todo el equipo de CIEDEPAS, que son mediadores y mediadoras de Argentina y de otros países, que son colaboradores y que, bueno, y que empezarán a venir de a poquito también al programa a contar sus relatos de casos de mediación. Muy bien. Bárbaro. Llegó el momento de presentar a Gabriel, ¿no? ¿Estás lista, Dari? Bueno, Gabriel Tubio es abogado, mediador de alma y, digamos, explorador. Es muchas cosas más, en realidad, según me enteré, pero él no quiere que diga nada. Así que va a salir todo lo que es va a salir en estos 40, 45 minutos, lo que dure, en realidad. Bueno, bienvenido, Gabriel. Buenísimo, muchas gracias Alejandro y Daniela. La verdad que un gran placer. Estuve viendo las emisiones anteriores, 5 creo, esta sería la sexta. Así que la verdad que bueno, ¿no? Porque es una... A ver, uno tiene siempre muchas cosas adentro y es bueno darlas a conocer y que salgan, ¿no? Más cuando uno está contento con lo que hace. Porque de alguna forma piensa que cuando uno cuenta algo que hace y que está contento le puede producir cierta felicidad al otro. Entonces, realmente estos espacios son muy buenos y la pandemia nos ha dado un empujón con respecto a que es terrible, que es terrible. Mucho más en el campo del conocimiento, en el campo de la interrelación y poder hablar con gente de otros países y bueno, y uno darse cuenta que en algunas cosas estamos en lo mismo, compañeros mediadores, ¿no? Y mediadoras que están por todo el mundo. Así que estoy más que contento por estar acá. Y estás en Neuquén, en Zapala más específicamente, cumpliendo tu rol como mediador en el ámbito penal. En el ámbito penal, sí, sí, sí. Dentro de esto que vos dijiste, explorador, que en realidad lo dijiste vos, porque, a ver, entre bambalinas, antes de esto se hace, bueno, a ver cómo te presento, todas esas cosas, como para El hacer backstage. backstage. Y entonces yo le conté a Alejandro varios lugares por donde estuvo, entonces, y yo, ¿cómo querés que te presente? Quiero que me presente como mediador. Y a él le salió, y yo le dije, mediador de alma, porque es verdad, porque hoy no me siento haciendo otra cosa en mi vida.
Entonces, como es y como hace mucho que lo estoy haciendo y no lo largo, debe ser por algo. Y cuando le conté, él me dijo, y explorador, y yo agarré y me puse a pensar, y digo, qué bueno cuando alguien te agarra así, ¿no? Y te, ¡tac! Y sí, tiene razón. Yo voy muchas veces a lugares donde algunos tal vez no se imaginan ir, así que me ha pasado muchas veces. Buenísimo. Entonces, perdón, Dani. Ale, no, que comentar que, bueno, que en esto del lo explorador, con, con Gabriel, la pandemia nos ha dado poder compartir algunos espacios juntos como un diplomado, un súper diplomado en conflictología del Instituto Mexicano de Mediación, que, que lo digo no solo por lo que significa el diplomado y el contenido de todo lo que nos están brindando, sino porque nos ha permitido conocer personas maravillosas y de diferentes países, de Argentina, de México y de Bolivia, que compartimos además un grupo de trabajo, que viene a cuento de la exploración y de esto que decías de la pandemia, lo que nos ha permitido. Y por otro lado, en estas exploraciones, somos compañeros del laboratorio teatral para mediadores que conduce Juan Luce y que nos está acompañando en la pandemia también. El otro día, en otro vivo de cine y mediación, conversábamos en esto de este proyecto de Juan que ha surgido en la pandemia y que ha tenido tanto éxito, ¿no? Lo que él venía haciendo presencial y que ha surgido en la pandemia y que nos ha reunido a personas de diferentes lugares. Sí, Y creo que eso tiene que ver con un ánimo explorador que, bueno, que la verdad que en particular con Gabriel yo lo aprecio porque nos permite poder compartir desde diferentes lugares. Así que muchas gracias. Y gracias por estar aquí, porque compartir un relato de un caso de mediación, tal como lo pensamos con Alejandro, en el sentido de que pueda colaborar para los mediadores y mediadoras que escuchen y que digan, bueno, qué bonito este proceso que cuenta y cómo lo puedo incorporar a lo mejor a mi tarea, ¿no? Y también para la comunidad toda que se anime a un proceso de mediación y a llegar a un mediador o mediadora si tiene alguna dificultad. Así que muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, ¿estamos listos? Sí. Bueno, se abre el telón y es todo tuyo el espacio. Bueno, igual pregunten, ¿eh? Se puede. Ale tiene sus preguntitas, ¿eh? Sí, te va a hacer preguntitas. No, sí, ya las escuché, sí, he visto los programas anteriores, así que no se preocupen. Es muy buen preguntador, ¿eh? Gracias, Dani. Y bueno, a ver, le voy a poner un título, porque siempre, a veces piden ustedes que le pongan. Nos olvidamos. Sí, por favor, Gabriel. De nada. Esto es muy comunitario, ¿viste? Lo que me olvido yo me lo decís vos. Si vos te Es olvidás, una conversación. Es una conversación. Y bueno, está bueno que sea así. El título del caso es La Yerna. La Yerna. La Yerna. Sí. Porque alguien mencionó a alguien en este caso así, y me quedó, porque siempre le decía La Yerna. En realidad era la esposa del hijo, pero le decía La Yerna. Este caso es un caso de mediación comunitaria en la Villa 31, donde yo trabajé 10 años. Es parte de mi, digamos, de mi presentación y contexto, digamos, donde además de ser el coordinador del Centro de Acceso a la Justicia, que tenía psicólogos, trabajadores sociales, después tuvo otros mediadores, otros abogados, hacíamos un trabajo interdisciplinario, y se sigue haciendo ese trabajo interdisciplinario por parte del Ministerio de Justicia de la Nación en muchos barrios carencianos y muchas provincias de la República Argentina. Así que va de lleno que fue un muy buen laburo que se continuó durante los últimos 4 años anteriores a esta gestión y en esta. Así que algo de bueno debe tener porque es muy importante. Y en ese trabajo interdisciplinario, la interdisciplina en el barrio, en la Villa 31, barrio Padre Carlos Mujica,
300 metros de los lugares más caros de la ciudad de Buenos Aires, a pocos pasos de la terminal de ómnibus a donde llega toda la gente de la República Argentina por micro o desde el extranjero también, de los hermanos países latinoamericanos, de las principales vías férreas que comunican a toda la provincia de Buenos Aires. En ese lugar hay un barrio que se llama Padre Carlos Múgica, que él se le dice Villa, más bien conocido como Villa. Bueno, en el marco de este trabajo, si bien yo coordinaba y hacía las veces de asesor, empezó muy a poquito, solo con 2 personas, y después terminó teniendo 15 personas trabajando después de 10 años. Yo la verdad que el interés que tenía era hacer mediación comunitaria. Y la primera vez que tuve la primera entrevista con la directora nacional de acceso a la justicia, solo había un centro de estos en otro barrio. Y digo este contexto para que después se comprendan muchas cosas de las que voy a decir dentro del relato, porque si no, no salen de la nada, ¿no? Y me acuerdo que cuando tuve la reunión habían contratado a un abogado para que coordine un centro, y yo le pregunté así como tranquilamente, ¿y podría hacer mediaciones? Porque me gustaba, ¿no? Y me dijo, hacé lo que quiera. Así que bueno, en 10 años la mediación social comunitaria terminó siendo una política de Estado en el Ministerio de Justicia. Así que estoy muy contento por eso y porque se pudieron generar nuevos mediadores que están trabajando en todos los barrios actualmente. Así que me interesaba decirlo. Porque ¿cómo son estos mediadores? Ya que estudiamos mediación, todos estamos estudiando o hemos estudiado. Y seguimos estudiando. Cuando llegué a esta realidad de lo que es del trabajo de mediador comunitario, me encontré con que la teoría no me servía de nada. Me servía de mucho y a la vez no me servía de nada. Yo había estudiado que los espacios para hacer mediación tenían que ser con las paredes pastel, sin signos políticos o religiosos en ningún lugar, mesas redondas, caramelitos en el medio, discurso inicial, todo eso. Y cuando caigo al barrio, mi oficina era un container de lata, de esos donde se guardan mercaderías, mucho frío en invierno y mucho calor en verano, y yo hacía las mediaciones en la parroquia, en la capilla. Entonces ahí tenía a los santos, a las santas, a Cristo, no había una puta mesa redonda, estaban las mesas, y así se hacían las mediaciones. Entonces a partir de ahí... Los PIP, amigo, los PIP, como te dije el otro día, los PIP que nos pueden hacer. Ok. Bueno. No tenías mesa redonda, pero te lo tenías a Cristo. No es un tema menor. Estaba bueno. Entonces, bueno, en esta realidad es donde nosotros, la gente venía, porque la gente tal vez venía a la parroquia y terminaba consultando en el Centro de Acceso a la Justicia, o nos enterábamos nosotros por algún integrante de la parroquia lo que pasaba, o los mismos padres nos mandaban a nosotros los casos. Era una interrelación. Yo te digo, en 10 años de trabajo jamás tuvimos que poner un papelito diciendo que hacíamos algo ahí. Y todos los días no parábamos a atender más de 50 personas por día. Todos los días, todos los años. O sea, fue un trabajo descomunal. Entre ellos, una querida abuelita, que tal vez haya alguna persona del barrio que esté viendo esto hoy, porque alguna gente he invitado, que le vamos a decir Roberta, que no es un nombre verdadero. Una abuelita vino muy con mucha, así mal, ¿no? Porque venía a quejarse de sus hijos, cosa que ya la ponía mal del vamos. Ella, boliviana, cultura matriarcal, poco se sabe de eso, lo es y mucho. Ella se llevó a cargo la familia después de que el esposo la dejara después de tener su tercer hijo. Trabajó toda la vida y uno de sus hijos se fue a España y como no pudieron llevar a sus nietos, los hijos de su hijo, digamos, ella se quedó durante 3 años, 4, criándolos. Cuando su hijo y la yerna
regresan de España, la situación de ella no era la misma de cuando se habían ido, porque antes de eso ella trabajaba y por cuestiones de salud y tener que encargarse full time 24 horas de sus nietos, no lo pudo hacer más, con lo cual no tenía ingresos y la salud no le daba. Se había caído en una escalera hacía poquito y en ese contexto es cuando viene, ¿no? Y yo digo, ¿y usted qué quiere hacer? Y dice, no, bueno, dice, porque no se puede dejar a una madre así como me están dejando a mí, porque ellos hicieron su vida ¿y usted qué pretende? Y no, lo que pasa es que la yerna, cuando yo le dije que me pagara por haber estado con los hijos durante los 4 años, no quiso. Le digo, pero usted ¿cómo lo hizo de abuela? Sí, yo lo hice de abuela, pero yo dejé de trabajar. Y ahora, yo ya no veo a mis nietos, porque no me hablo con la yerna, y no tengo trabajo, estoy peor de salud, me caí por la escalera, y yo ahora necesito. Y ellos cuando necesitaron tuvieron, y yo ahora necesito. Bueno, gran dilema en los barrios con respecto a esto, ¿no? Porque si vos le haces el asesoramiento jurídico, bueno, acá hacemos una denuncia penal por abandono de persona, pedimos una guarda o alimentos para la persona mayor, cualquier cosa de ellas podría llegar a tardar 3 años, la mínima. O sea, no hay opción. No había. Entonces le dije lo que le decía a todo. ¿Y usted qué dice si yo les hablo? ¿Qué les parece? Bueno, hágalo. Fue la primera, después nos hacía publicidad por muchos lados, con lo cual deben estar ustedes interpretando que esto termina bien. Pero elegí el caso porque hay un final en el caso que no se va a ver en el desarrollo del caso. Que es el por qué a veces en la mediación hay cosas que no se pueden mediar. Entonces, bueno, hicimos un trabajo de 8 reuniones privadas entre la hija, los 2 hijos, ella y la yerna, en forma privada, siempre en forma privada, porque íbamos y veníamos, ¿no? Los hijos, cuando reciben la notificación que era una invitación a una mediación comunitaria, voluntaria, pero, viste, cuando te llega Ministerio de Justicia de la Nación arriba, y uno se ¡pip! En las patas. Entonces, era voluntario, pero esa era una realidad. La gente, a todo lo que es el Estado, en los barrios vulnerables, todo el Estado es como una tormenta que se viene de frente. Solo ven una nube negra, no hay cositas diferentes, es todo lo mismo, se me viene en contra. Entonces te llega una nota que dice eso, vos vas. Y los hijos vinieron, pero mal, pero ¿cómo puede ser que mi mamá haya hecho una denuncia? No te hizo ninguna denuncia, este es un espacio de diálogo, yo te quiero escuchar a vos, la escucha a ella, ¿qué está pasando? Bueno, cada uno me fue dando su relato de lo que fueron viviendo, ¿no? Pero me acuerdo de la congoja de ella, boliviana, chiquitita, la sonrisa que le salía permanentemente, alegre, jugando con los otros jubilados en la parroquia. Y esas entrevistas fueron hilando la posibilidad de una nueva historia que se fue dando gracias al comprender, ¿no? Los hijos le decían, pero si esto se podía haber arreglado hablando. Y ella decía, sí, pero a mí no me hablaban. A mí me ignoraban. En el medio de los relatos, yo ya les había contado que su esposo, el padre de los hijos, la había abandonado cuando había nacido su hija. Eran dos hermanos mayores, uno mayor. Justamente hoy, bueno, llamé a alguien del barrio para preguntar qué había sido de la vida de Roberta, porque me dio por preguntar, ¿no? Está viva, no la agarró el COVID, así que me alegro. No daría un golpe bajo con una noticia falsa, pero gracias a Dios está bien.
Bueno, el tema era que estábamos cerca de fin de año, el proceso duró 2 meses, finalmente se pudo hacer que pasaran, bueno, primero el volver a ver a los nietos. Esa fue como una especie de prioridad. Hicimos unas reuniones con los nietos precisamente para hacer como una especie de revinculación. Obviamente chocaron dos mundos, la yerna y su hijo venían de España durante 4 años, y las ideas de educación que traía la yerna no eran iguales a las de la suegra. Entonces eso gestó algo que había que hablarlo, pero lamentablemente la yerna y la suegra no se las podía juntar. Podíamos hacer todas las privadas que hiciéramos. Con los hijos veníamos fenómenos. Mamá de acá, mamá de allá. Finalmente, que entre los tres decidieron una pensión para la madre, le alquilaron un lugar en primer momento, y después la madre se fue a vivir con la hija. Y era increíble en los relatos de ella, ¿no? Porque era tan astuta para decir algunas cosas. Decía, porque mi hija, mi yerno es un pan de Dios. Así, en reuniones con los hijos, es mejor que mis hijos. ¿Cómo puede ser que mi yerno sea mejor? Era zorrísimo. Era una cosa increíble. Pero tuvo mucho de madre, ¿no? Hasta que finalmente, capaz que avanzo mucho con el relato, porque en realidad lo que pasó fue esto, 8 reuniones que se pueden, yo las tengo transcriptas, escritas, con algunas frases, algunas cosas de cómo se fue desarmando la cuestión y a los compromisos que quedaron. Pero, bueno, finalmente ese fin de año la pasaron juntos, cosa que no lo habían hecho los últimos 3, porque hacía 3 años que no veía a los nietos. Los pudo ver, se hizo una especie de acuerdo como de visitas, de ella ir a buscarlo. Pero a mí lo que me sonaba siempre es cada vez que yo quería ir al fondo del problema y hacer la reunión entre ellas dos, no. De ninguno de los dos lados. Ni de la yerna, ni de la suegra. ¿Cuál era el Eso fue lo problema que más... específicamente entre la yerna y la suegra? A ver, no sé, no, me quiero meter. Yo quiero no saber. conozco la historia, pero me parece, lo dejemos que siga, me parece Dale, que dale, esto dale, viene de dale, intriga. dale. No aguanto más, Gabriel. Pregunten. Que yo no la conozco, de verdad. No, dale. Mirá, la realidad esa yo la supe 2 años después. Hay una cosa que se llama seguimiento, ¿no? Cosa que a mí en el barrio, como yo me fui a vivir en un momento determinado, no me era muy difícil, porque yo iba caminando por el barrio y uno se veía con uno y dice, che, ¿qué tal? ¿Andás bien con lo de tu ex? ¿Andás bien con lo de cosas? ¿Qué pasó con lo de tu casa? O venían y te preguntaban, ¿no? Y la viejita y Roberta seguía yendo, y yo cada tanto le preguntaba, porque a mí me había quedado yo digo, yo hasta el último momento tengo que hacer hicimos una reunión con ellas dos, ¿eh? Llegué a poder hacer una reunión después de hablar con la hija, de hablar con el hijo, de hablar con el otro hijo, de hablar con los nietos, de hacer la revinculación, de que finalmente se juntaron a fin de año y todo lo demás. Hicimos una reunión y no les pude sacar una palabra. No, tampoco fue obligada, ¿eh? Quiero decirlo que fue dentro del proceso. Pero fue muy escueta, ¿viste? La charla. Y en un momento determinado tuve que hacer lo que a un mediador no le gusta nunca, que es aceptar el no de las partes. Cuando Roberta decía, bueno, con respecto a la yerna, y lo de la yerna lo dejamos hasta ahí, ya está. O sea, yo voy, me deja a los chicos, yo me los llevo, los traigo. Y de Roberta, al tiempito, me cuenta, ella me encuentra y me cuenta, o sea, hubo 2 partes después de la mediación importantes en este caso.
Uno, el primero, el tema del ex que la había abandonado. Resulta que había vuelto de Bolivia y la había venido a ver. No era para reencuentro ni para nada, pero la había venido a ver. Y yo esta frase que me dijo ella, yo todavía... Y le había hecho muchas cosas a este hombre, ¿eh? Violencia de género, abandonarla, un montón de cosas. Le digo, ¿y qué pasó cuando lo viste? Y me pidió perdón, me dice. ¿Y vos lo perdonaste? Y sí, ¿cómo no lo voy a perdonar si me pidió perdón? Yo decía, yo me voy del barrio, me voy a la ciudad y esto no se lo escucho decir a nadie. ¿Cómo? El único motivo de su perdón era que se lo habían pedido. Y la capacidad de ella de poder darlo. Y era sincera, ¿eh? Muy sincera. Esa frase da para hablar un rato largo después de que hablemos del caso. A los 2 años me la encuentro en una de esas reuniones y le digo, che, ¿qué tal? Que esto, que lo otro, lo de tu ex. No, mi ex ya se fue a Bolivia de nuevo, ya está, que esto, que lo otro. Y escuchame una cosa, le digo. Con la yerna, ¿te volviste a hablar? No, la yerna, hasta ahí. Ahí, hasta ahí. Le digo, y escuchame una cosa, ¿qué pasó? Porque vos me habías contado, en un momento determinado, uno seguía dando vuelta, ¿no? Vos me habías contado que vos de chica, cuando tenías que cuidar a los chicos, vos trabajabas en casa de familia. Y el otro día me estaba acordando, porque la yerna pasó por el CAJ, y cuando le pregunté qué había hecho en España, resulta que los 4 años que habían estado, y ella estado trabajando en una casa de familia muy rica, ¿no? Y ella, cuando era chica, y tenía los hijos y los tenía que criar, que el marido la había dejado, también había trabajado no en Ciudad de Buenos Aires, sino en una provincia, por Jujuy, en una casa de una familia muy rica. Y esto ya había aparecido en la mediación cuando hablé en las privadas con la yerna. El problema de la yerna era que a ella la había tratado, o sea, la suegra a la yerna, la había tratado como si fuera prostituta. ¿No? Y eso lo habíamos tratado en algún momento, porque a Roberta yo le preguntaba, ¿pero vos por qué decís que ella ya hizo de prostituta? Estaba con tu hijo, los hijos estaban acá. ¿Por qué decís eso? Y ella decía, porque sí, porque fue así. Y le digo, pero si vos no tenés ninguna prueba, nadie te contó nada, ¿de dónde lo sacás? Pero es así, decía ella. No había forma. Y la yerna, de alguna forma, había sentido que la suegra había dicho eso. No se lo había dicho al hijo, se lo había dicho a ella, pero siempre la yerna pensaba, ¿y este rumor hasta dónde llegó? Entonces esto había quedado atado, y esto es una cosa del apuro de la mediación y que a veces tenemos los mediadores. Hay cosas que tienen que decantar y decantar y decantar, que solo se muestran en el momento oportuno. A los 2 años le recuerdo a ella eso, pero vos también, le digo, Roberta, ¿vos te acordás lo que me dijiste de ella? Y seguía ella, ¿no? Hasta ahí la ayer. Y la otra que había estado hace poquito, me había vuelto a hablar de eso. Entonces, agarra a Roberta y me dice, le digo, pero vos ¿por qué? Si no tuviste ninguna prueba, si no estuviste en España, si nadie te contó nada, ¿por qué decís vos que ella tuvo que hacer de, como decís vos, prostituta, pero en realidad era que trabajaba en la casa del patrón y que tuvo que ofrecerse? Y Roberta me contestó, porque es imposible que no lo haya hecho. Yo le digo, ¿por qué? Porque yo no pude decir que no. O sea, estas 2 personas no se encontraron y se volverán a encontrar jamás por algo que le pasó a Roberta, no por algo que le pasó a la yerna. Ella había trabajado en Jujuy, en una casa, en donde además de hacer las labores, el jefe, el patrón, había abusado de ella. Esto después surge, ¿no? en un par de charlas más.
Y no voy a mentir con que terminaron juntas. Eso a veces cuando se cuentan casos uno dice, ay, voy a tirar. No, no, no. No, y deben seguir sin estar juntas. Deben seguir. Pero seguramente está viendo a los nietos, de hecho sé que los está viendo, y que esas reuniones familiares se terminan produciendo, ¿no? Sin la yerna, por supuesto, y sin la suegra. Pero cuando ella me contestó eso, me trajo mucho, ¿no? De muchas de las cosas que hablamos hoy, de violencia de género, de abusos, de cómo cala eso hondo en la mente de la gente, ¿no? Que heridas que no se curan con remedios. Y a veces tampoco pudiéndolo hablar. Me impactó esa respuesta de ella ella no pudo haber dicho que no porque yo no pude decir que no. Me trajo mi contradicción como mediador. Bueno, no sé qué les pasa. ¿Qué contradicción? ¿Eh? ¿Qué contradicción? ¿De mía? Sí. No, de esa de querer siempre pretender el final feliz, en contraposición a lo que uno va haciendo, ¿no? Y cómo tiene que esperar en el tiempo y cómo a veces la vida te da la suerte de poder contestar esas cosas. Para eso tenés que tener una continuidad, lo cual permitía mi trabajo. Porque si esto hubiese sido una mediación prejudicial, por ejemplo, lo más seguro es que jamás hubiese visto a las personas nunca más. O sea, el contexto del trabajo de mediación comunitario tiene mucho que ver con la posibilidad de hacer estas cosas, ¿no? Alargadas en el tiempo. Gabriel, esto, además de agradecerte que lo cuentes, que hayas contado este caso, que si bien nosotros lo decimos siempre en todos los programas, el tema de que nuestros invitados, invitadas, conocen el tema de la confidencialidad, que vos estás autorizado a contar esta historia, porque además tenés otros registros de esta historia para fines académicos como este. Y, Sí, está filmada, la tengo filmada relatando ella toda la mediación al hijo y a la yerna. a mí me gustaría, además de otras preguntas que seguro Ale tiene para hacerte, y yo también tengo algunas cosas como para preguntarte o comentar, y algo has dicho, ¿qué sentís vos que te dejó a vos como mediador esta mediación, como para decirle a los colegas, esto me dejó y podemos tenerlo en cuenta? ¿Y qué crees que le aporta a la comunidad este relato? De las dos frases, el tema de la capacidad del perdón a alguien que le hizo algo y la imposibilidad de perdonar a alguien que no le hizo nada. Porque en realidad la incapacidad de perdonarse era ella, de alguna forma, ¿no? Y ponía, pero es la misma persona, ¿no? Eso es cómo están las personas cuando vienen a mediación. A veces no es que uno es loco, está loco en un momento determinado, y uno se encuentra en una mediación con alguien que vos decís, no, bueno, a ver, esta persona no puede estar así. Pero sí, hay cosas que están dentro y que a veces no salen fácil. Tiene que tener un trabajo de años, ¿no? Igual todos muy contentos en los relatos con respecto, porque yo no tengo el relato de la mediación, sino que lo que tengo son lo que opinaron ellos de la mediación y cómo fue el proceso, si les gustó, si la recomendarían. Entonces cada uno fue contando, hicimos tantas reuniones, hicimos tantas otras. Los presenté en una vuelta en el Colegio de Abogados, de una charla donde este video, que era parte de lo del Ministerio para explicar al Ministerio de Justicia lo que estaba haciendo con mediación, se había presentado ese caso y 3 más. Te habías dejado abierto todo las notificaciones del WhatsApp de tu teléfono, las notificaciones de WhatsApp web. El mundo mundial te escucha todas las notificaciones. ¿Esta fue la primera o fue? No, han habido varias, pero
Vos estabas tan concentrado que no las has escuchado. ¿Qué poco No. me escribe? Y No, los per- esa la ese reflexión. ese fondo musical son tus perritos ahí en Zapala, ¿verdad? Sí, también, tengo 2. Muy bien. Así que no Pero sé bueno, no cómo. pasa nada, estamos en nuestras casas haciendo esto. Ahí va, apagar. No, pero no apagues, que los fans te lo están escribiendo. Ya está, ya está, ya está. No sé, Ale está meditando, No, te va a lanzar una pregunta, un no, comentario. vos de- no sé, eso del perdón fue no, muy fuerte. y No la se pasé. utiliza mucho en, a ver, el perdón es una construcción que tiene mucho que ver con ciertos parámetros religiosos. Y hay mucha gente que no comparte esas cuestiones. Y en el mundo de la mediación uno se encuentra con esas cosas, ¿no? Eh, porque no es siempre que tenga que existir eso. No es obligatorio que uno tiene que andar buscando que se perdonen. ¿Por qué se tienen que perdonar? A veces no se tienen por qué perdonar. En Sí. este caso tal vez tenían que entender. Pero ¿Qué hubieses puede querido, haber. qué hubieses querido vos como mediador? ¿Cómo terminase esta... Yo hubiese querido que Roberta después de 2 años aceptara mi propuesta, que se la di a los 2 años, le digo, ¿y qué te parece si la llamamos y lo hablamos? Me hubiese encantado. Pero dijo lo de siempre. No, no, no. La yerna ahí. Está bien, está todo bien. Está Porque, todo bien. porque el proceso de perdonarse a uno mismo es muy íntimo e individual. Y Sí, sí, evidentemente no es directamente proporcional al proceso de perdonar a otros. claro. O sea, de perdonarse a uno mismo y ofrecer el perdón, si uno lo cree así, y tampoco es directamente proporcional a la aceptación del perdón o las disculpas de otro. Y cuando vos Exacto. traes esto, lo que a mí se me representa es el valor que tiene el perdón, o también lo podemos llamar disculpas, porque algunos pedirán perdón y otros pedirán disculpas. Y porque la mitad de la biblioteca te va a decir qué sencillo que es ir a pedir disculpas o pedir perdón para salvarse, y yo puedo decir eh, que todas las disculpas y los perdones que he visto en las mediaciones que me ha tocado conducir han sido verdaderos y han sido con mucho esfuerzo, porque no es fácil cuando tenés el proceso de mediación, el proceso de diálogo, que llegás a ese conocimiento, porque estoy segura que esta suegra sabía muy bien lo que le pasaba y sabía muy bien lo que no podía con ella. Y está este tema, ¿cuánto las personas podemos con nosotros mismos, ¿no? Claro, que Ale ella, y Gabriel. además un espacio de aceptación de su privacidad, en el sentido de que el problema era que para ella decir por qué pensaba lo que pensaba de la yerna, tenía que contar necesariamente lo que le había pasado. Y eso es íntimo. Y podés tener 60 años y te pasó hace 40 y no vas a tener la capacidad de poderlo contar. Y le Es, pasa a muchísimas. impresionante, ¿no? Es Le impresionante pasa a porque, muchísimas. porque el dolor de esta mujer, ¿no? Así me lo figuro yo a través de la historia, como la contás vos, que acarrió a esta mujer durante tantos años y sigue acarreando, como que lo que le hizo, capaz, bueno, el marido, el perdón es muy fácil para eso, pero lo que sigue acarreando durante tantos años, capaz la vía de escape era la yerna. Claro. Entonces y el mediador está ahí y es una cuestión absolutamente psicológica que vos no podés hacer nada. No podés verlo de afuera, pero si la persona no lo quiere ver, bueno, está, es así. Hay que respetarlo. Sí, hay que respetarlo. Sí, sí, el respeto. Tal vez de la pregunta tuya que dijiste, ¿y vos qué hubieses querido? Yo hubiese querido tantas cosas, pero no pude hacer ninguna. O sea, ¿por qué? Además porque no debía hacerlas.
Bueno, pero eran las que vos querías. ¿Qué trabajamos en mediación? ¿Qué cosas quiere y pueden las personas que vienen a mediación? Entonces, probablemente, por lo que vos contás, ellos construyeron lo que pudieron construir, el tema de poder ver a sus nietos o la revinculación familiar. Digo, fueron logros. También sabemos que en mediación pueden haber un logro y otro más. No el gran acuerdo o el gran logro, sino Sí. pasitos, que tampoco para mí son pequeños acuerdos, son acuerdos o logros de las personas, ¿no? Así es, así es. Lo que sí yo también vi, lo bueno también es que me lo haya podido decir a mí. Eso para mí fue muy gratificante. El ámbito de confianza de que finalmente, ya sea por como sea, lo terminó diciendo. Eso, ella no pudo haber dicho que no porque yo no pude decir que no. Esos son los logros de la mediación que no están en los papeles, tal vez. No están en el acuerdo, por eso el acuerdo no es significante de nada. Acá hubo un acuerdo de la situación coyuntural, que era el tema de su necesidad económica, la cual finalmente se satisfizo porque los hijos se hicieron cargo, ella recuperó ver a sus nietos, le empezó a tener una pensión por parte de ellos. Vos decís eso, hicimos acuerdo, es un éxito. Y lo ponés en el lado derecho de la barrita de acuerdo, éxito. Pero también el caso lo pones en el otro lado del cuadrito, ¿no? De hasta qué podés llegar, cuáles son los límites, el respeto que tenés que tener y que no todo tiene que ser acordado. No tiene por qué ser así. ¿Qué sentiste? Porque yo me quedé pasmado, se me puso la piel de gallina un par de veces ya. ¿Qué sentiste cuando te lo dijo, no? No, yo qué sé, no sé qué decirte. No, yo tuve 10 años trabajando ahí y te juro que a mí era muy común que en el barrio que viniera, por ejemplo, una persona y dijera el tono del paraguayo, que no es igual que el boliviano. Viste que ayer me violaron, ¿no? Entonces yo anoche estuve en la comisaría y se te hace un poquito de cascarita. No te voy a mentir. Me pareció algo nuevo, Sí, sí, sorprendente, pero parte sí. de la, de La diaria. realidad. De los relatos que escuchamos. Después, por el hecho de que a los 2 Para mí, años... perdón, porque de esto era parte de relatos, que digo, en esto que en mediación trabajamos con las narrativas y los relatos, o sea, de relatos que tenías escuchados, a lo Sí, mejor. que en algún momento determinado te juega a favor y en otro en contra, ¿no? Pero bueno, está bien, porque vos en ese lugar, con ese contexto, a ver, si vos te vas a poner a andar emocionando cada vez que te dicen algo, te la pasás llorando todo el tiempo, entonces no puedes laburar. Entonces vas creando como una especie de cascarita. Yo, por habérmelo contado, sí, íntimamente yo me sentí conmovido. No lo que dijo, sino porque me lo contó a mí. Con la confianza con Claro. Yo en eso me sentí muy, muy, muy conmovido por algo que en algún momento, cuando Alejandro, antes de volverme al barrio y venirme para Neuquén, tuve la oportunidad por ofrecimiento de Alejandro, que es el amigo en común, de que poder escribir yo cuál fue mi experiencia en la 31 con respecto a la mediación, y está en un libro que se llama Mediación Comunitaria, que es un capítulo, yo escribí un capítulo, hay 30 mediadores de todo el mundo. También estamos ahí. Que también estamos ahí, porque Daniela también lo había escrito, escribió Porque ahora me estoy dando cuenta, ahora que lo contás, que en estamos 2 libros, en ese y en la segunda parte también estuve. un Pero montón, bueno, porque es un montón de mediadores y mediadoras, que está buenísimo, que estamos juntos ahí. yo tuve la oportunidad de escribir ahí, mientras estaba tomando la decisión de venirme a Neuquén y dejar el barrio, que para mí fue muy fuerte, fue muy costoso irme. O sea, no fue fácil irme a otro lugar y está bien, iba a estar mucho mejor económicamente, podía cerrar mi carrera. O sea, yo estoy muy agradecido a Dios de muchas cosas en mi vida.
Y la verdad que la experiencia de haber podido haber vivido esa experiencia en el barrio, tanto de trabajar en él como en vivir, y ahora también lo que estoy haciendo, que me permite otras cosas que yo no me había dado mucha bola en mi vida realmente, como eso, algún tipo de seguridad, ¿viste? Esas cosas que a mí no me importaron nunca jamás. Digo, bueno, y al final del camino tengo la oportunidad. O sea, por ¿Por un qué al lado digo algo, final? ¿Por qué al final? porque uno, mire, yo ya tengo 55 años, para adelante me quedan menos que para atrás, seguro. Así que es clavado, ¿no? Pero haber tenido esa oportunidad para mí fue muy importante. Bueno, en el libro yo decía que independientemente de las capacitaciones que uno pueda tener, la gran diferencia del trabajo del mediador comunitario es que vos podés estudiar y que te den todos los certificados que quieras, pero el único que te da el título de mediador comunitario es la comunidad. Cuando al principio venían a por preguntar al abogado y le sugeríamos la mediación, y en algún momento determinado empezaban a venir a preguntar por el mediador y no por el abogado. Es un cambio, es una transformación en la cabeza de la gente, programado y proyectado, porque cuando nosotros empezamos a trabajar ahí, habiendo ya llegado a ese logro, yo ya muchas cosas más no tenía que hacer, ¿viste? Entonces, es como, ¿viste? Cuando te retirás, mejor, está bueno irse. Y hace poquito me hice una mediación virtual, una facilitación virtual por un problema en la 31, desde Neuquén, que fue muy, 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 muy interesante, también. Aunque Así que, esta mediación, aunque se le llama comunitaria, era más una familiar, ¿no? Una interpersonal, me una imagino. mediación familiar comunitaria. Salida de lo que era alimentos, visitas de entre dos personas que se separan. Jugaba el tema de los derechos de las personas de la tercera edad, que mucho no se habla, y jugaba la visión que tenemos de la gente de tercera edad, ¿no? Porque yo le dije, ella era así, pero venía de la experiencia matriarcal y no era que era una tonta. Ella sabía lo que hacía, dónde iba, cómo lo decía, dónde meter el dedo en la llaga. Lo hizo permanentemente en la mediación, ¿eh? Así que, así que bueno, eso. Tal vez, a ver, en esto que te decía lo último, explicaba el por qué yo pensaba este tema de que el título te la da la comunidad, que en realidad el título es la confianza. O sea, vos tuviste que haber hecho las cosas de una forma determinada para que te sigan considerando a alguien con la posibilidad de, como muchas veces yo contesté cuando te venían a decir, ¿podría ser usted el mediador? Y yo miraba como que venía porque me conocía, ¿no? Y yo decía, ¿pero vos querés que yo sea mediador tuyo porque vos me conocés? Sí. Pero vos sabés que si yo soy buen mediador, yo no voy a jugar para tu lado. Porque si yo juego para tu lado, soy un mal mediador y vos viniste a buscar a un buen mediador. ¿Y qué decía? No, no entendían. Porque generalmente cuando venían era porque habían estado en otra mediación. Y si no lo entendían, les decía, ¿te acordás cuando viniste por tal tema? O cuando te habían llamado a vos por otro tema. Bueno, esa es la posibilidad de la permanencia, que también es otra cosa muy importante para lo que es la faceta de la mediación comunitaria, ¿no? El no ir y tocar y irte permanentemente, que igual es valioso para todos los mediadores comunitarios que hacen eso, ¿no? No te tenés que ir a vivir para ser mediador comunitario, eso es lo que quiero decir. Yo llegué a esa experiencia. No estoy diciendo que eso, ni que sea bueno o malo, y que lo otro también, pero también muchos O que años. sea obligatorio estar ahí. Yo igual, muchos años de mi vida, me iba a la noche, a la tarde a la casa, después de una mediación con mucho tema y me quedaba pensando. ¿Y qué pasa ahora que hicimos? Que se junten a ver si se le ocurre matarla. Y eso es carga, eso es carga. Así que un poquito también el cambio de aire tuvo que ver con esa carga. Hay que saber cuándo. Bueno, te fuiste a un lugar árido a tomar aire. Ah, pero nada que ver, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Y con Estoy en otros una casa. temitas, ¿no? No, otros temitas pesados también.
Con otros, sí, piquetes, corte de ruta, alguna que otra toma, bueno, simulación de toma de rehenes, y los casos penales de todos los días que van desde el perro de mi vecino me mordió hasta una lesión grave, ¿no? Eh, con arma blanca o con portación o exhibiendo arma de fuego, robo, ¿no? Después los otros casos no pasan por mediación, van directamente a la justicia, Sí. y si alguien es sentenciado, va a la cárcel y ahí entra la mediación intra. Lo que pasa dentro ¿no? de la cárcel, diríamos. Lo que pasa dentro de la cárcel y lo que pasa con los que están en la cárcel, con los que están afuera. Claro. Que pues son como las facetas de la mediación penitenciaria, ¿no? O sea, la mediación penitenciaria entre internos, la mediación de los operadores penitenciarios, Con los internos. con los internos o entre ellos, y después también temas de mediación familiar entre los internos y la otra parte de la familia que está afuera. Así que estamos incursionando. Yo me voy un poco con esa imagen esa imagen comunitaria de la gente haciendo cola afuera de tu oficina, creyendo en la mediación y acudiendo, ¿no? a los servicios de la mediación para resolver los conflictos. Es un gran avance, ¿no? Sí, sí, sí. Como te conté al principio de todo, es un camino de ida. Yo estudié abogado, hice un montón de cosas, trabajé en compañía de seguro, tuve mi empresa privada y todo, pero desde que yo empecé con la mediación nada, es esto lo que quiero hacer. No hay tutía, ¿no? Y uno un poco se casa también. Hay un compromiso con lo vocacional y con cumplir con lo que vos pensás que sos bueno, te capacitaste y que podés dar, ¿no? Hay un compromiso ahí que es importante, que tiene mucho que ver con lo vocacional, ¿no? Que uno no tendría que dándole tanta vuelta en la vida y sacando la oreja cada vez que escucha de una necesidad. A mí me queda de tu relato algo en lo que creo desde hace mucho tiempo y que es el poder del propio proceso. El poder que tiene el compromiso y el involucramiento del mediador que capta, o mediadora que capta, que hay un paso a paso y que tiene un timing con las partes, ¿no? Que las acompaña, y el poder que tiene ese proceso para esto que sí, que es tan famoso, que es lo transformador, y que sabemos que es cierto, que sucede, porque los mediadores tenemos una ventaja. Vemos inmediatamente el efecto que produce el proceso de la mediación, ¿no? El paso a paso, cada encuentro, cada palabra, cada pregunta, cada cierre de un encuentro, el pensar en un próximo encuentro, o que no haya más encuentros, pero que después de 2 años te sigan legitimando como la persona mediadora, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta y en lo que más creo. Así que gracias de mi parte por traerlo. Gracias, Muy Gabriel. bien. Muchas gracias a ustedes. Además hace bien contarlo. Qué bien. Hace muy bien contarlo. Se ha Así que pasado bueno, casi 1 hora, te digo, yo tengo 54. me dijeron 40 minutos, 45, y les digo que a los 30, cuando yo terminaba el caso, digo, ¿y qué vamos a seguir hablando? Pero, Nada, sí, no tenemos nada que hablar, justamente. decir que tengo tanta pregunta, pero bueno, ya está. Pero no, por Dios, ¿no vas a hacer más preguntas? Me parece que está bien. Ah, Pero como tú quieras. a mí me interesa mucho todo el tema teatral en tu vida, cómo juega, o cuando te fuiste a vivir, ¿no? A la Villa 31 y bueno, todo, pero bueno, es para otro capítulo.
me parece. Sí, no se puede hacer esto si no se genera la necesidad de la segunda parte. Es muy de artista. Igualmente, la forma de relatarlo, ¿no? Ya me hiciste saltar de la silla, ¿viste? Bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Muy bien, muy bien. Se nota, se nota el talento artístico, narrativo. Bueno, estamos aprendiendo eso. Sí. Bueno, Bueno, muchas gracias, gracias, Gabriel. chicos. Muchas gracias. Gracias Chao. y que sigas con tu Zapaleando, porque él tiene un proyecto que sí. se llama Zapaleando, no sé, lo haces cada ¿Cómo 15 es? días, no sé. Que en ¿Cómo vez de es? zapateando, claro, es zapaleando. Por más que parece una obviedad, pero él es zapaleando. Yo armé un grupo en Facebook que se llama Mediadores por la Paz y la Justicia Social. Gracias por el chivo, aunque es totalmente un emprendimiento. Y si colaboras para la mediación. A ver. Es colaborativo. Es un grupo de Facebook que se llama Mediadores por la Paz y la Justicia Social. Ahí hay todo lo que hace como 8 o 9 años, todo el tiempo la gente pone novedades de capacitación de mediación, todo lo que tiene que ver con el mundo de la mediación, la resolución de conflictos y la conciliación. La idea era que la gente libremente lo ponga. Así que la gente pone las cosas, yo las subo. La subo. Filtro cuando es una propaganda personal de alguien o algo por el estilo que rechazo la publicidad. Pero si es para todos, sí. Y cuando empezó la pandemia, con este amigo en común que tenemos que es Alejandro, con él hacemos muchas charlas políticas, filosóficas, de mediación, de hora de hablar por teléfono. Y un día, cuando estábamos al pedo, recién llegada la pandemia, ¿qué hacemos? Estaban de ocio especulativo. Sí, o creativo. Entonces le dije, ¿qué tal si estas conversaciones que nosotros tenemos no las hacemos en público? Entonces, alguien tiró la idea de llamar a eso zapaleando, porque yo estaba en Zapala. Y después nos dimos cuenta que zapaleando es como zapar, que zapar es armar música. Para mí viene el zapateo también. A mí me suena zapateando. Zapateando. Y ahí estamos, que estamos haciendo la última que hicimos, entraron 525 personas. Hicimos un zapaleando de mediación y antropología. Hicimos otro de. Vamos cambiando los temas y vamos invitando gente, pero la estructura del zapaleando no es una disertación, es el planteo de temáticas de la gente, sí. como cuando se hace en el jazz, ¿no? Que con los tonos musicales, o en los fogones que se van pasando la guitarra. El planteo es del tema, no la pregunta. O sea, no es un lugar en donde la gente va y dice, ay, doctor, dígame, ¿usted cómo haría para hacer? No, eso si alguien pregunta algo así, le decimos, no, a ver, ¿de qué tema querés hablar vos? Y quiero hablar de la utopía. Bueno, hablemos de la utopía, pero yo no te voy a decir cómo ser utópico ni no serlo. Bueno, te invito a que veas alguno de los últimos. ¿Cuándo es el próximo? El 24. Pero ya estamos viendo tal vez algo que ver con la política, pero mediación ¿no? Así que bueno. Poco para hablar de eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Gabriel. Gracias, Ale. Gracias, Dani. Y nos encontramos la próxima, el próximo jueves. Y gracias a todos a todas las personas que hayan estado acompañando, que yo no veo mensajes, los ve Ale, y los que puedan ver no sé quién andó. Esta sí a mí me puso medio a no saber. Y bueno. Y gracias al auspiciante. Y gracias a CIEDEPA, Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social, a Alejandro Nato, su presidente, y todo el equipo de CIEDEPA Argentina. Bueno, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves a las 18 horas de Argentina. Así es. Un abrazo. Chao, chao.